¿Por qué este libro cambiará tu forma de ver las segundas oportunidades? La industria del romance te ha vendido una mentira. Te dijeron que Persuasión de Jane Austen es la historia de amor más madura y conmovedora sobre segundas oportunidades. Es falso. Hoy no vamos a leer un clásico, vamos a ejecutar una autopsia. Vamos a demostrar con datos y evidencia textual que el héroe romántico de esa historia, el capitán Frederick Wentworth, no es un héroe, es el antagonista. Alguien que en el 85% del libro sirve para mostrar pasivo-agresividad para torturar a la mujer que ama. Es la representación de la naturaleza dual de género y cómo a través de la persuasión llega a subyugarse ante los deseos de Anne. Mi promesa, al final de este video no solo verás persuasión de forma diferente, sino que tendrás un nuevo detector de red flags. Para cada héroe romántico que te han vendido, vamos a demoler el mito. Resumen de la trama sin spoilers. El escenario, Inglaterra, principios del siglo XIX. La familia Elliot, liderada por el absurdamente vanidoso Sir Walter, está en la quiebra. Se ven forzados a alquilar su hogar ancestral, Kellynch Hall. La protagonista, Anne Elliot, la hija del en medio, tiene 27 años, es inteligente, sensible y considerada marchita. Hace 8 años estaba locamente enamorada y comprometida con un joven oficial naval sin fortuna, Frederick Wentworth. Persuadida por su mentora, Lady Russell, de que la unión era imprudente, Anne rompió el compromiso. Ahora, 8 años después, los nuevos inquilinos de su casa son, por una cruel ironía del destino, la hermana y el cuñado de Capitán Wentworth. Y el ahora increíblemente rico gracias a las guerras napoleónicas, Wentworth regresa a la zona. La pregunta que impulsa todo acá es, cuando se reencuentren, ¿podrá el amor superar 8 años de silencio, resentimiento y un orgullo herido? ¿O el pasado es una deuda que nunca se puede saldar? ¿Para quién es ese libro y para quién no lo es? Ese libro es para ti, sí. Te fascinan las autopsias psicológicas de personajes si entiendes que el verdadero drama no está en las batallas, sino en las conversaciones no dichas y en la tensión de una habitación silenciosa. Si te gusta la prosa, que es un bisturí, no un martillo. Aléjate de este libro si necesitas que el verbo sea perfecto desde el principio, si buscas acción trepidante o diálogos rápidos y modernos, si la idea de analizar la vanidad de la aristocracia y la economía de la guerra te parece un somnífero, esto no es para ti. Vete a ver una comedia romántica. Entonces, advertencia para spoilers, a partir de aquí no hay piedad, vamos a destripar cada trama, cada personaje y cada final. Si no lo has leído, guarda el video y vete a leerlo. Para los que se quedan, abróchense en los cinturones, empezamos el desmontaje. Entonces, el estilo de escritura de Jane Austen acá. Austen en Persuasión no usa, es prosa, pero no es prosa al mismo tiempo, es sismografía. Registra los temblores internos de Anne Elliot con una precisión clínica. La novela es lírica, se enfoca en la pérdida, la repetición y el sonido. No vemos el mundo, lo oímos a través de Anne. Cuando se habla de Anne, Austen usa frases como "she found herself", se encontró a sí misma, indicando que Anne vive en un estado de abstracción, de pensamiento interno, del que es constantemente arrancada por el ruido del mundo exterior como el de los monstruos, que básicamente siempre el libro nos está diciendo que están ocupando un espacio y un tiempo a través del sonido. Estos estados de abstracción de Anne y cómo sale de ellos pueden ser un paralelo con el proceso de lectura que es central en todo el libro. Austen nos resalta su importancia en el mundo que creó, y aparte de eso, con la carta al final del libro traza un paralelismo entre el lector y la propia Anne, que están leyendo la carta de Wentworth. Estos estados de abstracción entonces vendrían a ser un paralelo con la experiencia lectora. Ese estilo te obliga a vivir dentro de la cabeza de Anne, sientes su aislamiento, su hiperconciencia. La prosa no solo te cuenta que Anne se siente invisible, te hace sentir su invisibilidad. Es una inmersión forzada en la ansiedad social. Los tres temas principales que el autor explora acá son, en primer lugar, la guerra del tiempo versus la constancia. Este libro es una meditación sobre el paso del tiempo. La aristocracia, los Elliot, intenta congelarlo con rituales de vanidad. La naturaleza otoñal termina desgastándolo todo igualmente, pero Anne representa la constancia, la capacidad de mantener un sentimiento intacto a través de 8 años de erosión. Y la erosión acá se ve a través de los objetos que el libro nos menciona. Sobre un mueble, sobre una estantería, sobre libros, se ve el paso del tiempo. Eso es lo que nos intenta mostrar acá Jane Austen.
El tema número 2 sería el ascenso de la meritocracia naval. Sir Walter desprecia a los marineros porque envejecen. Es la vieja aristocracia de sangre contra la nueva burguesía de mérito y riesgo. Es lo que estaba pasando en el mundo en esa época. Con la Revolución Francesa, los nobles estaban perdiendo su posición de poder en el mundo y una burguesía de naturaleza riesgosa trataba de tomar el poder. Wentworth y su fortuna de 25.000 libras, que serían, ajustando por inflación, 3.5 millones de libras esterlinas a día de hoy, no son herederos, son disruptores. Su riqueza, sin embargo, no es de innovación, es botín de guerra, un detalle brutal que Austen no oculta. Y el tercer tema sería el fracaso de la no persuasión. La novela entera es un debate sobre la persuasión. Acá coge teorías de Bacon, de Blair, de Campbell, que están en la época en un auge sobre la persuasión. Anne fue persuadida y sufre, pero Austen nos muestra que ser impersuadible es un defecto mucho mayor. Sir Walter y Elizabeth son impersuadibles y son unos tontos. Wentworth es impersuadible por orgullo al principio del libro y es un cruel. Ser inflexible no es una virtud, es una sentencia de muerte emocional. Ahora, el análisis psicológico de la protagonista, el arco de Anne Elliot. Su viaje es de la invisibilidad a la visibilidad. Empieza como un fantasma de su propia familia, habiendo perdido su brillo o su bloom, como dice el libro en inglés. Esto lo recupera no porque Wentworth regrese para mí, sino porque ella vuelve a interactuar con el mundo, en Lyme, en Bath, y es vista y valorada por otros, forzando a Wentworth a verla de nuevo. Y es que esto del bloom es repetitivo durante el libro, se hace referencia varias veces a este concepto con respecto a Anne y tiene que ver con frías proposiciones que le quitan valor a nuestra experiencia y a la proposición misma, que no se sostiene sin el cuerpo y sin la sensación. Su fortaleza, la fortaleza de Anne es una inteligencia emocional y una constancia a prueba de bombas. Su amartía o defecto fatal inicial no es ser persuadible, sino su falta de ego. Su tendencia a autoanularse por el bien de la paz familiar. Su crecimiento consiste en aprender a ocupar espacio, digamos, como los musgros. Su motivación subconsciente no solo recuperar a su hombre, es validar su propio juicio y su propio corazón. Quiere que se reconozca que su amor era y es valioso y que su decisión de romper, aunque dolorosa, provino de un lugar de responsabilidad, no de debilidad. Para mí el momento clave, el giro que lo cambia todo, vendría a ser el momento en Bath. Wentworth se da cuenta de que el señor Elliot, un hombre con título y fortuna, está seriamente interesado en él. ¿Por qué es impactante? Porque destroza el mito de la redención. El cambio de Wentworth no nace de una epifanía sobre el valor de Anne, nace del pánico competitivo. Durante el 85% de la novela le trata con una frialdad calculada. Solo cuando ve que la acción de Anne, que él desprecia, está a punto de ser adquirida por un competidor premium, sufre un ataque de FOMO, básicamente. Y esto creo que es lo que nos quiere representar acá Austen, sobre que a veces nos tenemos que dejar de ser persuadidos. Toda su actitud cambia de la noche a la mañana, pasa del resentimiento al pánico celoso. Su famosa carta no es la culminación de un lento florecimiento de amor recibido, es una oferta de adquisición desesperada escrita bajo la presión de la competencia. De nuevo, acá Austen nos quiere mostrar la naturaleza dual de las relaciones de género y nos quiere mostrar como lo masculino, el héroe tradicional, inflexible, se subyuga a lo que quiere, a los deseos del personaje femenino. El simbolismo que probablemente te perdiste. Primero, la nuez. Para mí es la metáfora más cruel de Wentworth. Dice que la constancia de Anne es como una nuez que una vez fue rota, está perdida para siempre. No es una imagen romántica, es él describiéndola como un objeto dañado y desechable. En segundo lugar, el brillo o bloom. La belleza de Anne se describe como una perdida o recuperada constantemente. Su brillo no es estético, es simbólico, representa su existencia a los ojos de los demás. Cuando es ignorada se marchita, cuando es reconocida por el señor Elliot, por su amiga la señora Smith, florece. Wentworth no la ve de nuevo hasta que otros lo hacen. La pluma que cae como tercer simbolismo es muy importante. En la escena de la carta, Wentworth deja caer su pluma, haciendo ruido. Es un detalle genial. Austen nos está mostrando el momento exacto en que la narrativa del hombre de acción, del poder masculino, se detiene y se da el paso. La pluma del hombre cae para que la perspectiva de la mujer, al leer sus palabras,
pueda tomar el control de la historia, como le está haciendo Austen al escribir en la época en la que la está haciendo y en el contexto en el que está escribiendo. Entonces, para mí la tesis central es que Persuasión no es una historia de amor, es una advertencia acerca de la importancia de dejarse persuadir de vez en cuando. Aparte, el elemento romántico me parece que lleva un antecedente claro pues, de crueldad y desprecio que quiere representar los problemas en cuanto a la dualidad de género de la época. La evidencia es aplastante. Tenemos 8 años de Wentworth separado de Anne, la fortuna de 25.000 libras ganadas en la violencia y no en la empresa, y 7 actos documentados de crueldad que han anotado. Estos incluyen declarar en voz alta que está listo para enamorarse de cualquier joven atractiva que se le cruce, ignorarla por completo en su primer reencuentro, coquetear ostentosamente con las hermanas Musgrove frente a ella, su infame frase sobre la nuez que destrozó a Anne, dejar que otros la cuiden mientras él se enfoca en Luisa, su silencio gélido en el concierto y su conversación sobre la inconstancia de las mujeres. El giro del pánico en el 85% de la novela y la absolución, una carta de 270 palabras para borrar más de 4 millones de minutos de desprecio. Para mí, romance no. Es la excusa más efectiva de la historia. El libro nos obliga a preguntar qué es el perdón y qué es la autotraición. Austen nos muestra que el amor puede ser una forma de persuasión. Ian se deja persuadir para creer en una redención que tal vez no está del todo ganada. Ahora, mi opinión impopular es que todos celebran que Anne consigue a su hombre. Yo argumento que Anne se conforma. Ella, un personaje de una inteligencia y una fortaleza emocional inmensa, termina con un hombre cuyo carácter ha demostrado ser fundamentalmente reactivo, no proactivo. Ahora, igualmente el capitán Wentworth sigue el propósito de la novela en tanto que nos muestra lo masculino doblegándose ante lo femenino. Austen retrata la naturaleza dual del género para los cánones de la época y como con la escritura y con los libros va cambiando esto. Él no la merecía entonces y apenas la merece ahora. Para mí su amor no fue puesto a prueba, su orgullo sí, solo cuando su orgullo estaba a punto de recibir un segundo golpe, perderlo ante otro, reaccionó. ¿Cómo este libro me afectó personalmente? Este libro me impactó porque normaliza una experiencia increíblemente dolorosa, la de ser juzgado y castigado por alguien a quien amaste por una decisión que tomaste por razones que creías correctas en su momento. Me identifico con la ansiedad de Anna, la necesidad de salir a caminar solo para poder respirar cuando se menciona el nombre de Wentworth. Es el sentimiento de ser un fantasma para alguien que una vez lo fue todo para ti. La novela me obligó a cuestionar mi propia definición de perdón, me hizo ver que a veces lo que llamamos dar una segunda oportunidad es en realidad darnos a nosotros mismos permiso para ignorar un historial de comportamiento tóxico, porque la alternativa, la soledad, seguir adelante, es más aterradora, es incómodo y es real, lo que nos muestra acá Austen con este libro. Ahora, para mí, Persuasión es la versión del siglo XIX de La La Land, pero con un final invertido y más oscuro. Ambas historias tratan sobre dos personas que se separan por la ambición y la circunstancia, pero mientras que La La Land acepta con melancolía que a veces las personas no están destinadas a terminar juntas a pesar de su amor, Persuasión fuerza un final feliz. Es como si el final de La La Land, Sebastián, después de volverse famoso, buscara a Mia para decirle: oye, ahora que soy rico y tú también tienes éxito, deberíamos intentarlo de nuevo, ignorando todo el crecimiento que tuvieron por separado. Esto probablemente es yo analizando la novela desde una perspectiva muy actual, pero creo que es lo que buscaba Austen acá decirnos con este libro. Persuasión es una obra maestra, pero no una historia de amor, es un thriller psicológico disfrazado de romance de época. Es el análisis más devastador sobre el resentimiento, el orgullo masculino y el poder del tiempo que he leído. Es una lectura evaluatoria, obligatoria y casi perfecta en su ejecución, pero tienes que leerla con los ojos abiertos. No la leas buscando un romance que te haga superar, léela para entender la compleja y a menudo brutal mecánica de las relaciones humanas. Bien, ya he lanzado la bomba, ahora te toca a ti. ¿Estoy siendo demasiado duro o he abierto los ojos a la verdad incómoda de la novela? La pregunta es simple, Capitán Wentworth, ¿héroe redimido o villano con suerte? Déjame saber tu veredicto en los comentarios. Quiero ver el debate. Nos vemos ahí.